Hola amigos, el día de hoy estoy aquí para repetir uno de los videos que a Facebook se le ocurrió borrar y es el capítulo o el episodio 147 del podcast que hablaba o que habla del Premio Nobel de Economía. Y bueno, por algo pasan las cosas. El día de hoy repito este video porque realmente ahora ya se tiene mucho más información porque ya presentaron los tres ganadores del Premio Nobel. Y entonces, sin más preámbulos, vámonos con este tema que es bastante largo, pero muy, muy, muy interesante y sobre todo les va a dar un panorama de cómo la economía está cambiando y los impactos que va a tener la inteligencia artificial dentro de todo el movimiento que estamos viendo a nivel global. Y obviamente que va a impactar empleos, va a impactar la economía, va a impactar todo lo que está pasando en el mundo en los próximos 2 años. Se va a mover tan rápido que los próximos 2 años vamos a ver cambios de verdad impresionantes en todos estos temas de economía, cómo te están vendiendo los productos, cómo te están rastreando, cómo te están cobrando y qué tantos impuestos te están quitando, obviamente. No voy a meter a temas de contabilidad, simplemente tú te vas a dar cuenta con toda esta teoría de la economía nueva, qué es lo que está pasando y cómo se está moviendo el mundo. Entonces, ahora vamos a ver qué es lo que está pasando realmente con estos genios de la economía y cómo ellos están programando lo que, bueno, programando me refiero a lo que va a pasar, o sea, están pronosticando, por así decirlo, lo que va a pasar y vamos a ver qué es lo que dicen y quiénes son ellos. Bueno, el primero de los ganadores fue Joel Mokyr y él es de la Universidad de Northwestern de Estados Unidos. El segundo ganador fue Philippe Aghion. Él es del College de France y de INSEAD y también da clases en la Escuela de Londres de Economía y de Ciencias Políticas. Y el último de los ganadores es Peter Howitt, que es de la Universidad de Brown en Estados Unidos. Ellos son los tres ganadores. Ellos presentaron el día de hoy. La presentación fue a las 7 de la mañana, tiempo de México. Y ya presentaron los tres sus ideas. La verdad es que estuvo súper interesante lo que presentaron. Y aquí es donde trato yo de resumirles en 8 ideas todo lo que ellos dieron y todo lo que hablaron y el impacto que va a tener sobre todo para todos nosotros. Entonces, vamos a ver qué es lo que está pasando aquí, ¿sí? Pues lo primero que vemos es cómo de esta estrategia y de estas 8 ideas se va a definir el futuro de toda la industria. Y esto es a nivel global, como se los mencioné al inicio. Este es un diálogo de cómo esos avances en la ciencia económica van a forjar herramientas y van a crear toda la tecnología que se va a poder aplicar de la inteligencia artificial dentro del análisis de mercado y del diseño de estos productos. Y ellos empiezan a meter esta idea muy radical de la destrucción creativa, que ahorita voy a hablar de esa idea. Entonces, el mapa del pensamiento estratégico moderno va en tres grandes etapas. La primera es un diálogo donde se va a generar una creación de valor. Y eso es cómo se genera el crecimiento y cómo se genera una ventaja competitiva. Porque a pesar de que sí se ha visto obviamente grandes cambios en estos años que han pasado, en estos 10 años que han pasado, a nivel de productos, a nivel de innovación, realmente cada vez vemos menos mejoras, porque existen grandes complejos de monopolios que no permiten crear esas ideas innovadoras y que no permiten la destrucción de algo que ya no es funcional. Entonces, lo estamos viendo, están cayendo varias instituciones y van a seguir cayendo varias instituciones. De hecho, probablemente si estás informado, pues cada vez un título vale menos, cada vez lo que conoces y lo que sabes y las habilidades es lo que vale más. Entonces, ¿qué va a pasar con nuestros hijos?
¿Va a tener realmente valor que estudien una carrera universitaria? No sabemos todavía, pero todo parece indicar que va a empezar a proliferar la idea de ser completamente autodidacta y de que empieces a manejar esta tecnología de la inteligencia artificial lo más rápido que puedas y empieces a enfocarte en conocer más y en prepararte más, sobre todo en las habilidades que se van a necesitar. La etapa 2 es un diálogo de qué va a pasar, la incertidumbre y la imperfección y cómo navegar estas complejidades que ahora ya estamos enfrentando desde información que nosotros no tenemos todavía hasta un comportamiento irracional que te puede hacer quedarte en quiebra. ¿Qué más? La tercera etapa es un diálogo de la estructura de cómo se va a organizar estos sistemas y el capital, cómo construir sistemas que sean resilientes, que puedan gestionar los riesgos y que optimicen la organización. ¿Por qué se van a crear estos sistemas? Pues porque simplemente si te das cuenta y si todo esto avanza a la velocidad que estamos viendo, sobre todo en todo este 2025, muy probablemente en 2026, en varios países de primer mundo, se empieza a implementar este sueldo universal, donde los gobiernos van a decidir cuánto dinero te van a dar, porque mucha gente cada vez más se va a quedar sin empleos. Todas estas teorías son esa narrativa distinta y única de las organizaciones para que crezcan, para que se adapten y para que puedan perdurar. Ahora, ¿qué vamos a ver ahorita? Pues la creación de valor y las estrategias fundamentales que impulsan un crecimiento y que definen un juego competitivo. El pilar uno o la idea uno es la innovación y el crecimiento sostenido y el conocimiento, que es el único activo que no se agota. Justo por eso es la recomendación de que te empieces a meter de lleno a lo que hace toda esta tecnología de inteligencia artificial y a usarla para tener un conocimiento que te permita prescribir o predefinir lo que va a pasar y puedas tener propuestas, porque cada vez va a contar más esas habilidades que realmente los papelitos que puedas obtener, sobre todo en la deplorable situación que se encuentra en muchos países, y obviamente el nuestro no es una excepción, de hecho el nuestro es el ejemplo más claro, donde la educación es realmente ridícula. Cada vez más se le obliga a los profesores a pasar a los alumnos, cada vez más se toma en cuenta pues las influencias de dinero que tienen los alumnos para manipular el sistema y para obtener esos diferentes pases en una materia y pases para obtener un papel. Entonces, de nada sirve el papel si a la persona que le diste el papel lo único que hizo fue un copy-paste de personas que sí trabajaron y que sí hicieron ese esfuerzo. Entonces, el concepto clave de esta innovación y crecimiento para que se sostenga es una teoría de crecimiento endógeno que proponen dos investigadores. Todos estos investigadores que voy a mencionar, la mayoría ganaron ya premios Nobel. Romer y Mokyr sostiene que ese crecimiento a largo plazo no es exógeno, sino es impulsado internamente por una inversión en conocimiento, innovación y capital humano. ¿Qué empresa conoces que tenga inversión en conocimiento, innovación y capital humano? Hay muy pocas. ¿Qué gobierno conoces que invierta en conocimiento, innovación y capital humano? Pues hay 5 países máximo que tal vez están haciendo esto y lo están haciendo y van a ser los más preparados para lo que viene. 3 de ellos que me vienen ahorita a la mente es Finlandia, Dinamarca y Singapur. Esos 3 países están completamente involucrados y comprometidos en estas 3 pilares para realmente crecer. Y el conocimiento es un activo que es intangible, no es sujeto a un rendimiento, no es sujeto a reglas manipulables de un sistema como el
pésimo sistema de educación que se tiene aquí. La aplicación actual es la priorización estratégica de una innovación y desarrollo y una gestión de una propiedad intelectual, de que se tengan más personas que puedan someter patentes. Las empresas gestionan activamente los efectos de este derrame de conocimiento para internalizar los beneficios. Entonces, por eso es que estamos viendo ahorita en muchas empresas donde tienen personas clave que saben de esta tecnología de inteligencia artificial y literal se las roban de otras empresas ofreciéndoles sueldos exorbitantes y lo hemos visto ahorita. Meta o Facebook está robándose personas de Apple. Google se está también nutriendo de varias personas de otras empresas. Y pues, ¿qué es lo que está valiendo? El conocimiento, las habilidades que tienen estas personas de desarrollar la tecnología que va a mapear todo ese futuro. ¿Cuál es el potencial de futuro? Pues son motores de descubrimiento combinado automatizado. Aquí es donde entra la inteligencia artificial o las plataformas de lenguajes largos o LLMs que analizarán esta literatura científica, patentes y bases de datos para identificar todas esas intersecciones que se van teniendo novedosas y automatizando la combinación de un conocimiento útil que describe este ganador del premio Nobel Mokyr. Entonces, ¿qué está pasando? ¿En qué se basa esto? Si viste la película de Una mente brillante con John Nasher, bueno, esa historia, John Nash, perdón, él desarrolló esta teoría de juegos en los negocios y la jugada de esta depende de lo que haga tu rival. Fíjate qué inteligente y esto es puras matemáticas. La teoría de juegos de Nash y Selten es el estudio formal de cómo esas estrategias competitivas influyen en un resultado de una situación. El pago de un jugador depende de la estrategia implementada por el otro. Esa es la clave en los oligopolios. Y eso es como se están moviendo ahorita muchas de estas empresas. Lo que están viendo, y lo vimos hace unas semanas con un anuncio que hizo el director de la empresa de OpenAI, que es la empresa que desarrolla ChatGPT y muchos otros plataformas. Ellos se pusieron en una alerta roja. ¿Por qué? Porque sale la tecnología nueva de Gemini, la versión 3, y destruye completamente a un chat GPT que lo único que hace es, pues a veces, es alucinar y darte cosas cada vez más incrédulas para alguien que conoce los temas de los que está preguntando. Las versiones actuales de ChatGPT realmente ahorita están quedándose muy atrás comparativamente con Gemini. Gemini los está aplastando completamente porque lo que está haciendo esta plataforma de inteligencia es crear estas jugadas y ver y buscar en esas bases de datos, pero mucho más específico, mucho más verdadero, basado en dónde está ese documento y puedes rastrear de dónde está saliendo esa información. Sí lo puedes hacer también en el otro sistema, pero realmente se equivoca mucho. La aplicación actual son estrategias de precios de mercado oligopólicos, como en telecomunicaciones y como en energía, y por si no te has dado cuenta, eso es lo que hacen todas estas empresas. Por eso hemos visto cómo se han disparado los precios en la mayoría de las empresas de telecomunicaciones y cómo cada vez se dispara también el costo de la energía. Y cada vez va a ser más porque estas plataformas utilizan muchísima energía, pero ese es otro tema. Entonces, esta simulación de árboles de decisión para anticipar una reacción de la competencia y optimizar una oferta en un mercado es lo que va a pasar. ¿Cuál es el potencial? Pues que va a haber agentes estratégicos, algoritmos, más algoritmos, donde esta inteligencia artificial sea
autónoma y sean entrenados con aprendizaje por refuerzo. Y ellos van a calcular las respuestas óptimas en un tiempo real en entornos como una negociación de cadenas de suministro y como una fijación dinámica de precios. Y ahora lo estamos viendo cada vez más con esto que se implementó por Estados Unidos con las tarifas y como todas las empresas empezaron a modificar sus productos, sus precios y ahora te cobran tarifas para todo. Entonces, al final, lo malo de todo esto es que el impacto es directamente para nosotros como consumidores. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Pues a nosotros también aprender a jugar este juego y irte con quien te dé mejores precios y entender las reglas de ese juego para ocupar las ofertas y tomar las ofertas en el momento en el que te convengan y así te podrás ahorrar cierta cantidad de dinero. Ahora, ¿qué más va a pasar en todo esto? Pues vamos a ver cómo esta incertidumbre y la imperfección se va a reconocer a través de gestionar las fricciones que define un mercado. Fíjate, esta teoría del iceberg, así como se usa en psicología y así como es tu inconsciente y el consciente, que la parte de abajo es tu inconsciente en estas teorías de psicología y la parte de arriba es tu consciente, pues lo mismo pasa en toda esta información y los riesgos que tú no estás viendo. Entonces, cuando tú seleccionas de manera equivocada, los individuos de alto riesgo son sobrepresentados en un pool que en teoría ya está asegurado. Hay un riesgo moral ahora y esto es lo que viene en el futuro y por si no te habías dado cuenta, cada vez más te están rastreando todo, todo, tu voz, todo lo que dices, los algoritmos que te llegan, la información que por ahí ves en estas plataformas de Meta, de YouTube, todo está siendo ya monitoreado. Y cada vez vamos a ir tendiendo, y esto va a llegar antes del 2030, porque en 2030 ya todo mundo tiene que estar en esas reglas que fueron dictadas por este sistema de billonarios, pues todo el mundo va a tener ahora un crédito moral. Y ese es otro de estos riesgos que se ve aquí abajo. Y ese riesgo moral es después de que tú ya hiciste una transacción. Y una parte va a cambiar el comportamiento porque está protegida de las consecuencias. Por ejemplo, para que lo entiendas más fácil, en Estados Unidos, cuando tú aseguras tu auto, tu seguro cuesta, vamos a poner precios al azar, obviamente no son precios reales, pero te cuesta, tu seguro te cuesta 100 pesos, ¿no? Bueno, ese seguro te costó 100 pesos por tu historial que tenías de accidentes, etcétera, y de respetar un reglamento. En Estados Unidos, cuando tú chocas o cuando tienes bastantes infracciones, tu seguro de auto sube. Ese es un comportamiento moral y eso es cómo se ajusta el precio después de un acuerdo. Después de que tú compraste ese seguro, si tu comportamiento vial es pésimo, tu seguro aumenta. Si tu comportamiento es bueno, se mantiene o hasta puede bajar. Que eso, pues en ese ejemplo específico, no es tan malo. Porque imagínate aquí en México, ¿qué pasaría si hicieran eso? Si realmente, si eres una buena persona para conducir y vialmente te comportas, pues tu seguro se quedaría en un nivel bajo y entre más inconsciente o zombie seas, pues más subiría tu seguro. Si así fuera, eso sería completamente justo, ¿no? Porque bueno, ahora en México ya parece una selva manejar y cada vez es más peligroso esquivar baches y esquivar todo eso, ¿no? Pero bueno, el concepto de todo esto es cuando una parte de una transacción posee mejor información que la otra y esto fue eh, dado y es investigado y premiado por Akerlof y Stiglitz, se producen fallas en un mercado. ¿Cuál es la aplicación actual?
pues ahora va a haber un crédito donde te den a través de un algoritmo un puntaje y esos modelos que van a hacer ya la inteligencia artificial van a analizar datos sociales y de comportamiento para evaluar con mayor precisión el riesgo crediticio, mitigando una selección adversa. O sea, poco a poco te van a ir prestando menos dinero entre más irresponsable seas con tu economía y con cómo te comportas moralmente, ¿no? Que también ahí se escucha un poco justo, porque hay gente que es completamente irresponsable y por esa gente acabamos pagando a veces todos. Y no es justo que todos paguemos por la irresponsabilidad de gente que no se le da la gana pagar las cuotas a las que se compromete, ¿no? ¿Cuál es el potencial en el futuro? Pues monitorizar en tiempo real con toda esta tecnología y estas plataformas y con mucho más herramientas telemáticas, ajustando primas dinámicamente y combatiendo ese riesgo moral. Y eso va a crear una tensión entre la eficiencia predictiva y la privacidad del consumidor, que realmente cada vez tenemos menos privacidad de todas formas. Como ya te lo dije, cada vez nos tienen más checados, rastreados, etcétera. Entonces, todo esto es lo que viene. ¿Cuál es la idea 4? La economía de un comportamiento y la irracionalidad humana, cómo es predecible y por ello es estratégica. Y así es como diseñan varias empresas el cómo te venden las cosas. La toma de decisiones humanas está sujeta a sesgos cognitivos que son predecibles. Cognitivo significa aprendizaje. Y cognitivo y aprendizaje significa qué tan inteligente eres para tomar tú las decisiones, qué tan bueno eres para comprar o qué tan irracional y emocional eres. Los conceptos como el efecto IKEA, que es mayor valor percibido por un esfuerzo invertido, y una prueba social, son productos etiquetados y así es como te venden las cosas como más vendidos. Y eso es lo que aparece ahora en muchas de las redes sociales cuando te ofrecen un curso, etcétera. Y te dicen, ya lo compraron 50,000 personas y quedan nada más tres y no sé qué, y apúrate porque ya se te va a ir. Bueno, pues ese comportamiento de que no vas a tener el producto es lo que eleva las ventas hasta un 300%. O sea, es tu emoción la que está dictando el comportamiento de una economía. ¿Cuál es la aplicación? Pues se va a crear una arquitectura de elección como estratégicas y ahora ya se usa. Ejemplos es el comprar rapidísimo en un clic de Amazon. Eso reduce la fricción de trámites y de que tú te desesperes y ya no compres. Pero eso aumenta el riesgo para ti como consumidor, porque si emocionalmente estás buscando ese tipo de cosas y no te fijas y das clic, compraste y ya no te diste cuenta y ya no hay para atrás, ya lo compraste y cada vez más las empresas son, pues yo les llamaría antiéticas, porque ahora y me acaba de pasar esto, hay empresas que ni siquiera te devuelven ya el dinero y está en sus políticas de devolución. Así que ahora sí te conviene, y aquí es donde puedes usar la inteligencia artificial a tu favor, rápido leer esta política y mandársela a Gemini o a ChatGPT, que ya te dije que es mejor Gemini, así que empieza a probarlo, este, para que te analice cuáles son las políticas en las que tú entras en riesgo con esa empresa cuando compres. Porque hay varias empresas que ya en sus políticas te dicen, no te voy a devolver nada o te puedo devolver un 80%, pero me quedo con un 20% si tú te equivocaste en una compra o si la compra que hiciste ya no la quieres, porque son mis gastos administrativos, ¿no? Entonces, esas pruebas gratuitas, por ejemplo, de Netflix, ellos aprovechan la aversión que tú tienes a perder un servicio y obviamente de ahí empiezan a sacarle un valor porque están casi seguros que se te va a olvidar cancelar esa prueba.
Entonces, ¿cuál es el potencial del futuro? Pues es empezar a crear nichos de personas personalizados con la inteligencia artificial y uso de modelos como este que se llama EconML para estimar el impacto causal de una intervención. O sea, un notch, un grupo, moviendo el análisis de la correlación. Estos son términos económicos, pero lo que te voy a explicar en palabras más coloquiales es cuál es la tasa de adopción y qué tipos de personas son irracionales y emocionales para comprar. Entonces van a ir identificando todas estas plataformas a la gente más irracional y a esa gente les van a empezar a llegar más y más y más ofertas de este tipo. De dale un clic y cómpralo, quedan 5 productos, cómpralo y no sé qué. Entonces ten cuidado porque cada vez va a ser más fácil que te hagan comprar y gastar sin que tú te des cuenta y sin que tú quieras. Y cada vez, como te lo dije, están cambiando las políticas. Ahora, tercera parte, la estructura que están creando y un capital. Van a diseñar sistemas, va a haber finanzas y organización para tener una resiliencia a largo plazo. ¿Qué significa? Las ideas 5 y 6 es cómo van a diseñar este ecosistema y van a hacer las reglas del mercado a los límites de una empresa. El concepto clave es un diseño de mercado y esas son reglas, ingeniería de reglas institucionales, o sea, de cada empresa para asignar recursos de manera óptima. Y esto va a funcionar a través de subastas y de match en lo que se necesita y en el precio o en un producto y en un cliente. Ahora, la aplicación se basa también en una idea que ya fue muy exitosa y que se ocupa por algunos gobiernos, donde se llaman subastas de espectro radioeléctrico. Todos estos términos se oyen muy rimbombantes, pero lo que hacen aquí es que a través de un sistema inteligente, en teoría, asignan a las personas que más necesitan un trasplante de riñón. Y eso ha multiplicado el match de los trasplantes de riñón con los receptores que lo necesitan y que más lo necesitan de acuerdo a ciertos parámetros. Eso ha sido algo bueno en este sistema de match, pero eso es lo mismo que van a hacer con las ideas que te acabo de comentar, donde van a tener una estructura y donde los costos de transacción, los costos de usar un mercado que son externos, te los van a ir pasando a ti, que es lo que estamos viendo ahora a través de la aplicación de estas benditas tarifas, ¿no? Que en todo el mundo entraron en vigor y que estas tarifas han hecho que suban los precios en todo el mundo. Entonces, cada vez se va a empezar a diseñar más este sistema de match y tú vas a hacer un match perfecto para comprar irracionalmente si sigues guiándote nada más por lo que te están diciendo estas tecnologías, sobre todo cuando te están diciendo que lo vas a perder. A veces, cuando ves estas bajas de precio de 80% y realmente verificas que es un 80% lo que te están descontando, ahí vale la pena que hagas una compra. Pero si nada más te están manipulando y te están dando esos porcentajes para que tú gastes, pues fíjate bien, porque cada vez más te van a ir manipulando. Y las decisiones de estas integraciones verticales que se llaman haz o vende, son como los costos de transacción externos son altos, pero cada vez la empresa va a internalizar la producción. Esto traducido es lo que hizo Apple, por ejemplo. Apple tenía sus computadoras y todos sus equipos basados en un sistema de chips con Intel. Hace 5 años, más, hace 6 años, todas las computadoras
de Apple o Macs usaban estos chips de Intel. Para no depender de Intel, lo que hizo Apple, porque los costos eran muy grandes, era, bueno, lo voy a hacer yo y lo voy a hacer mejor. Y lo hizo. Y ahora se ahorra muchísimo dinero en estos chips. Eso van a empezar a hacer muchas empresas. Cada vez van a empezar a contratar y a diseñar sus propios productos para no depender de algo externo. Y eso hace también un país inteligente. Por ejemplo, Singapur utiliza muy bien todos sus recursos, y no depende tanto, entre comillas, tanto de todos los demás. Y entonces tiene una economía que realmente es impresionante y tiene unas leyes sociales muy, muy justas, donde realmente la gente vive otro tipo de vida, ¿no? Ahora, todo este potencial futuro combinado, lo que va a hacer es que va a desarrollar contratos inteligentes y plataformas donde los costos externos se absorban a través de impulsar a las empresas a crear estructuras de corporación hueca. Eso significa que están produciendo internamente sus cosas más descentralizadas y en red. Descentralizadas porque ya no van a depender de tantos, pero van a estar dentro de una red de consumidores y de competidores. Ahora, ¿cuál es la idea 7 de todos estos descubrimientos de este premio Nobel? Bueno, hay precios activos y de riesgo, y el arte va a ser tener un balance de las dos cosas. La teoría moderna de estas carteras, y ahorita ya vamos a hablar de inversiones, como Sharp y los modelos de factores fama, proporcionan este marco para optimizar rendimientos ajustados a un riesgo. Por ejemplo, estos capitales, si se vinculan a un riesgo sistemático, estas son fórmulas matemáticas donde simplemente se predice un valor de riesgo en una inversión, y esa aplicación es una gestión de activos que es cuantitativa, y lo que se hace es que se ve cómo estos inversionistas van a tener un rendimiento que realmente le dé un exceso de retorno sobre el riesgo que ellos están teniendo. Y esto lo vemos en las bajas de tasas de CETES. Ahora, si te das cuenta, las tasas de los CETES han bajado hasta 7.7 más o menos, y hace un año más o menos estaban en 10%, y llegaron a estar en 11 y 12% los CETES en 2023, y en 2024 más o menos todavía estaban en 11.5 más, ahí está el aproximado, pero los CETES son del gobierno. Las inversiones de otras empresas también están siendo modificadas en base a estos riesgos equilibrados de una persona que está metiendo ese dinero de una empresa privada de estos millonarios o billonarios, y lo que van a obtener de retorno de inversión. Y obviamente aquí lo que va a impactar, y esto te lo paso de una vez porque tiene que ver con la economía, el año que entra, lo que te quitan de impuestos por ahorrar va a ser mayor. Antes te quitaban un 0.5, este año te quitan 0.5, y eso es en base a tu capital. Ahora, o sea, al año, si tú invertías 100,000 pesos, te quitaban 500. Ahora, en 2026, si tú inviertes 100,000 pesos, te van a quitar 900 pesos. Obviamente veo aquí a varios haciendo corajes, pero pues eso es lo que va a pasar, y te lo estoy diciendo para que busques qué es lo que más te conviene y para que analices dónde te conviene invertir ahora tu dinero. ¿Cuál es el potencial a futuro? Pues descubrir este dinamismo de factores con la inteligencia artificial, y van a utilizar más algoritmos de deep learning que van a analizar datos no estructurados como un sentimiento público, noticias,
datos de esos comportamientos sociales para descubrir nuevos factores de riesgo, superando esos modelos estáticos. Esto, de lo que yo entiendo que también va a pasar, es lo que vamos a ver cómo ahora va a impactar a países completos, y el nuestro va a ser uno de ellos por el bendito gobierno que tenemos, que da miedo y es completamente una incertidumbre de no saber qué va a pasar con todas las tonterías que se hacen. Bueno, ahora que se tengan estas reglas establecidas en todo el mundo, cada vez va a ser más fácil identificar cómo en un país como el nuestro no es bueno invertir para alguien que tiene billones de dólares, ¿no? Y en cambio, esas inversiones se van a mover a países que tengan un riesgo bajo. Eso va a ser medido también por cómo se mueve tu sociedad. Si la sociedad es completamente ineficiente, como lo vemos ahora en este país, que se mueve a través de ayuditas y de alimentar a una adicción, a un conglomerado y a un, ¿cómo se llama? A una mafia que promueve la adicción, y ya sabes a qué me refiero, pues eso hace que nosotros no seamos un país competitivo, ¿no? Ahora, ¿cuál es el riesgo sistémico? Y esta es la última idea. ¿Cuál es la paradoja de toda esta conectividad, pero que puede tener mucha fragilidad? Va a haber shocks pequeños y vamos a ver esos impactos, pero la conectividad lo que va a tratar de hacer es crear esa resiliencia, y para eventos grandes, impactos económicos grandes, tristemente, la conectividad va a significar un contagio más grande del efecto. Y eso es lo que ya vemos hace pues casi más de 10 años. Y lo vimos, por ejemplo, en la depresión económica de Estados Unidos en el 2008. Todos ese impacto que tuvo lo que le pasó a la economía en el 2008 en Estados Unidos, prácticamente le pegó a México todo 2009 y todo 2010, y a varios países, obviamente. Entonces, la solución es tener un diseño estructural donde esta explosión y este contagio se minimice con estas redes. Ahora, se van a crear redes financieramente interconectadas y robustas, que ante shock pequeños pero frágiles, o ante shocks grandes, como lo demuestra estas imágenes, las interconexiones se van a convertir en canales de propagar ese efecto, pero minimizarlo. Va a haber una regulación como una ley de Dodd-Frank que limita la exposición a una única contraparte, y esas son pruebas de estrés de regulación para un banco. ¿Cuál es el potencial para el futuro? Pues es el mapeo de la vulnerabilidad de los mercados en tiempo real, y es el uso de la ciencia de estas redes para modelar esas interconexiones y la exposición a activos de forma continua, permitiendo una predicción meteorológica, por así llamarlo, financiera, que se mueva dinámicamente y donde tú puedas no tener un impacto tan fuerte debido a una mala decisión de un país, aún de un país poderoso, pero tú estés protegido. ¿Y en qué se basa toda esta red de protección? En que como país y en que como individuo tú estés completamente consciente y protegido económicamente de lo que pueda venir y de lo que estás viendo que va a pasar, porque cada vez es más fácil también ver lo que está pasando a nivel global y extrapolarlo a lo que te puede pasar a ti. Por ejemplo, esto de las tarifas, pues tú ya sabías que iba a venir desde que entró Trump al gobierno, y si tú te preveniste, pues entonces ahora lo que haces es que cuando compras en una de estas plataformas donde ya te están cobrando esas tarifas, pues lo haces menos veces y acumulas más
cosas que vas a comprar o que vas a necesitar para que en un solo envío te hagan esos impuestos de tarifas y tú no estés gastando y pagando tarifas cada que haces un pedido. Si fueras más inteligente, entonces tú ya redujiste el nivel de compras que haces para que cuando hagas esas compras pienses y digas, bueno, voy a comprar 10 cosas, pero de aquí no vuelvo a comprar hasta dentro de 8, 9 o 10 meses. Y ya, ¿no? Para que no estés pagando esas tarifas que estas empresas te están cobrando. Ahora, esa es una manera de crear tu red propia e individual de protección. Y eso es ser más inteligente en las compras. Igual, utiliza todas estas ofertas, pero revisa bien las cosas y las políticas, como te estoy diciendo, sobre todo las de cancelación, para que no te vayan a agarrar en curva y no te vayas por los efectos IKEA, que es simplemente que te hacen comprar emocionalmente, sino realmente verifica los precios y verifica en otro lado si lo consigues a un precio mucho más bajo, a pesar de que en el primer lugar que lo buscaste te digan que estaba en un 80% de descuento. Sí, ¿qué tal que tú lo buscas y lo encuentras en otro lado más barato, aunque ahí no lo anunciaban al 80? Entonces, cada vez tenemos que ser nosotros también más inteligentes en movernos con estas reglas del sistema que va a venir. Y eso es de lo que se trata todo este poder de la economía. ¿Y por qué se está moviendo así? ¿Para qué se está moviendo así? Porque lo que quieren hacer y lo que estas personas hicieron con estos descubrimientos es entender cómo una empresa puede ser mucho más creativa e innovadora cuando se le ayuda, se le da un soporte y cuando se tiene estas herramientas para que haya una destrucción creativa, que esa es la idea clave de este premio Nobel. Destrucción creativa va a significar que cada vez más vamos a ver ahora sí innovaciones y cada vez se va a permitir menos monopolios y en teoría, todas estas empresas que empiecen a quedar y las pocas que ya cada vez vemos, deben de invertir en la capacitación de las personas que están despidiendo y que están perdiendo empleos de lo que va a pasar. Y eso es la red que va a proteger un conocimiento de todas las personas, que va a proteger al conocimiento como tal y que va a proteger a las personas al capacitarlas y al encontrarles otro espacio donde puedan pues compartir y usar esos conocimientos. Ojalá que lo veamos aplicado de esa manera justa, ojalá que no se quede todo en este premio Nobel y en esa teoría, sino que realmente llegue a una implementación sana para todos. Y esperemos y confiemos en que en algún momento vamos a tener ese tipo de economías donde también o sea, la gente irresponsable empiece a pagar por todas esas decisiones que han tomado y que no deberíamos de pagar todos. Mil gracias por tu atención. Nos vemos en el próximo episodio. Este fue una repetición, pero ahora es una repetición remasterizada, ¿no? Por así llamarle. Nos vemos en la próxima y acuérdate, suscríbete al canal, dame comentarios, ponle likes, porque es la única manera en que el algoritmo me va a ayudar a mí y así puedo compartir más información contigo. Mil gracias. Bye.